Muy buenos días. Seguimos meditando en la historia de Felipe bajo el título Señor, ¿por qué ahora? Y la idea principal que nos va a acompañar esta semana es la siguiente. Dios llama cuando considera oportuno y a quien considera oportuno. Llama al que está ocupado, trabajando y sirviendo como obrero aprobado. Llama al cristiano entregado al servicio de su Señor. Hoy nos toca meditar en el capítulo 8, versículos 4 al 17. Y allí vemos cómo la iglesia ha sido esparcida, aunque estos versículos se van a referir especialmente a Felipe, de quien queremos hablar en esta mañana. No podemos dejar de mencionar que Esteban, compañero de Felipe, uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos para servir a las mesas, que da un testimonio lleno de pasión, de fuego que ardía en el corazón de este hombre, termina siendo asesinado por las piedras de los judíos, entre los cuales se encontraba Saulo de Tarso, el que más tarde llegaría a ser el apóstol Pablo. Pero el capítulo 8 y el versículo 1 nos dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y aquí tenemos esa palabra esparcidos, que es la palabra que generalmente se utiliza cuando se habla de la siembra. En la parábola del sembrador, pues el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, la cual cayó en distintos terrenos. Y en este sentido, aquí vemos cómo Dios permite que una gran persecución se desate para que aquella iglesia naciente pudiese ser esparcida como semillas que habrían de producir muchísimo fruto para gloria de Dios y salvación de muchas almas. La persecución forzó a los cristianos a que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y Samaria, y de esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandato que Jesús les había dado y que está recogido en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la persecución ayudó a la difusión del evangelio. El sufrimiento de los creyentes traería grandes resultados para Dios, porque aquellos creyentes debieron abandonar sus hogares en Jerusalén. Y claro, el evangelio fue con ellos. A menudo nos sentimos molestos e incómodos antes de querer cambiar o de querer movernos. A lo mejor no anhelamos esa experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros porque Dios trabaja a través de nuestros sufrimientos. Él permite situaciones donde nos sentimos incómodos, allí donde tal vez hemos estado ocupados por años sirviendo al Señor y trabajando, aún en nuestra tarea secular, pero muy cómodos. Y de pronto algo irrumpe sacándonos de esa zona de comodidad, de lo habitual, de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones de fe. Él quiere hacer cosas con nosotros. Por eso la próxima vez que te sientas tentado a quejarte de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, debes detenerte y preguntarte si a lo mejor Dios te está preparando para una misión especial. Si Dios no te está llamando para algo nuevo en tu vida, porque Dios, como hemos recogido en nuestra idea principal hoy, llama cuando considera oportuno y a quién considera oportuno. Y llama al que está ocupado, trabajando y sirviendo como obrero aprobado. Llama al cristiano entregado al servicio de su Señor. Ahora bien, Israel se dividía en 3 regiones principales: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. La ciudad de Samaria
en la región del mismo nombre, llegó a ser la capital del norte del reino de Israel en los días en que el reino había estado dividido antes de la conquista que se llevó a cabo por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Durante esa guerra, el rey asirio llevó a muchos cautivos, dejando solo a los pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Estos contrajeron matrimonio con los judíos que quedaron y esta raza mixta originó a los samaritanos. Los judíos puros, así entre comillas, del reino del sur, del reino de Judá, consideraban a los samaritanos como de media casta y en realidad se odiaban mutuamente. Pero aún así Jesús fue a Samaria. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan se describe la visita y cómo él lleva a una mujer a los pies de Cristo y esta mujer llama a sus conciudadanos para que vengan a escuchar a Jesús. Y el mismo Señor, como acabamos de mencionar, mandó a sus seguidores a que esparcieran el Evangelio aún allí. No sabemos por qué Felipe fue a Samaria. Él huye como los demás que son esparcidos, pero lo que sí sabemos es que esta es la primera vez que en la historia de la iglesia naciente, por primera vez no judíos responden al Evangelio. La iglesia todavía no había enviado oficialmente misioneros a ningún lugar. La iglesia trabajaba allí en Jerusalén. La iglesia estaba viendo cómo personas venían al conocimiento de Cristo, incluso aquellos judíos que venían de regiones lejanas, como aconteció cuando descendió el Espíritu Santo y muchos escucharon el Evangelio en sus propias lenguas y respondieron con fe y fueron bautizados. Pero ahora de pronto esta persecución hace que los cristianos salgan de allí y al salir de Jerusalén llevan consigo el Evangelio. Obviamente esto era una obra que procedió de parte de Dios. Dios lo permite así. Y entonces nos dice el versículo 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué experiencia extraordinaria! ¿Cómo quisiéramos vivirla? Realmente, ¿no? Una ciudad conmovida por el Evangelio, por las sanidades, por las vidas cambiadas, por los hogares restaurados, por las vidas que volvían a tener esperanza. Es la obra preciosa de salvación que hace el Evangelio y lo hace a través de un diácono, de un misionero no encomendado, pero porque Dios así lo ha permitido. Y entonces dice que la iglesia reacciona. Dice el versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y esto nos habla de que la autoridad espiritual apostólica habría de ser verificada a través de esta visita. Allá hablábamos la semana pasada de la necesidad de los creyentes de vivir bajo autoridad. Como Josué funcionó bajo la autoridad de Moisés. Y cuando Moisés murió, Josué ejerce el liderazgo sobre los oficiales y los oficiales sobre el pueblo. Y así se arma esa cadena de autoridad tan necesaria en la vida cristiana. Aquí la vemos en la vida de la iglesia. En sus inicios, los apóstoles viajan, nada menos que Pedro y Juan son enviados a Samaria
porque ellos estaban sorprendidos. El Evangelio comenzaba a transformar la vida de aquellos que eran de otra raza, de aquellos que culturalmente estaban distanciados y que incluso eran menospreciados, porque Dios no hace acepción de personas. Y este fuego que se había iniciado en Jerusalén tenía que esparcirse de una manera poderosa y nada podía apagarlo, ni siquiera desde dentro mismo de la iglesia. Por eso los líderes espirituales se acercan para observar cómo la obra de Dios estaba vigente. En medio de esto está Simón, un hombre tal vez entregado a la adivinación y a la brujería, que había engañado a las personas y que no comprende claramente el Evangelio. Esto nos advierte de que no todos aquellos que vienen a los pies de Jesús en el día de hoy lo van a hacer con esa claridad meridiana. Simón no comprende realmente en qué consiste esto, y cuando ve a los apóstoles imponer las manos para que descienda el Espíritu Santo, les quiere pagar para tener él el mismo don. Y los apóstoles le condenan rápidamente, y este hombre al menos tiene una actitud humilde. La Biblia no nos dice realmente cómo termina su historia, pero esto nos advierte de que debemos tener cuidado y tomar tiempo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para involucrar a las personas que se acercan, sea que vengan de otras iglesias o sea que sean aquellos que ganamos para Cristo. Se necesita un tiempo de discipulado, de enseñanza, de afirmarles en la fe, de conocerles, para entonces luego darles ministerio, una vez que podamos comprobar las capacidades espirituales que Dios ha derramado sobre cada una de sus vidas. Así que Felipe es un ejemplo de un ganador de almas y de un fundador de iglesia. Qué bonita, hermoso ejemplo, poderoso, y que Dios siga levantando personas en medio nuestro con esta pasión, con esta visión de ganar almas para Cristo y levantar iglesias que glorifiquen su nombre y que den testimonio del poder del Evangelio en vidas transformadas. Mi oración en esta mañana es: amado Padre, es una bendición y un gran privilegio vivir ocupado en servirte, pero que al estar trabajando para ti, esto no me lleve a ignorar tu llamado, que en mi corazón esté siempre dispuesto a hacer tu voluntad y que pueda hacer mi tarea con excelencia y para gloria de tu nombre, siempre dependiendo de ti. Que el Señor nos bendiga. Les espero mañana a las 9:30. Muy buenos días.